Lucas, capítulo 18. Vamos a estar estudiando la parábola conocida como el publicano y el fariseo. Lucas 18, 9 al 14, leo de la versión Valera 60. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siempre en toda época se ha promovido el orgullo, porque el orgullo es algo que está arraigado en nuestro corazón. Es difícil predicar sobre la humildad, porque todos tenemos orgullo. Como decía una vez un autor, el problema del orgullo es que se camufla en cualquier cosa. Podés predicar con orgullo, orar con orgullo, como vemos acá, servir con orgullo, podés predicar el evangelio con orgullo, estudiar con orgullo, trabajar con orgullo, todas cosas que Dios nos manda, pero todo con orgullo. No solamente el orgullo se mete en cualquier lado, sino, dice un autor, que el orgullo se alimenta de cualquier cosa. Quizás no estás ahí, hoy no has tenido problema con el orgullo y alguien te dijo: hermano, qué bendición lo que compartiste. Ya está, ya es suficiente. Hermano, gracias por tal cosa. Ya está. Tu jefe te dice: qué buen trabajo, te felicito. Casi no necesitamos la gran cosa para enorgullecernos. Alguien te felicita por cómo barriste, ya es suficiente. De cualquier cosa se alimenta el orgullo. No necesita la gran cosa para crecer. Todo el tiempo estamos lidiando con el orgullo, como decía, creo que Spurgeon, que el orgullo es como la barba, la cortás pero crece todo el tiempo. Y sumado a eso, vivimos en una sociedad hoy que promueve el orgullo de manera camuflada. Por ejemplo, la sociedad promueve el orgullo a través de la autoestima. Imagino que han escuchado. Personas que supuestamente tienen baja autoestima, entonces están todo el tiempo hablando mal de sí mismas. Yo soy un miserable, yo soy un desastre, yo no puedo esto, yo no puedo lo otro, yo soy lo peor, la peor basura del mundo, yo. Y entonces alguien se le acerca y le dice: fulano, tu problema es que vos tenés baja autoestima. Lo que vos tenés que hacer es dejar de decir que sos un miserable. Vos tenés que decir: sos un campeón, yo soy un campeón, yo puedo, yo soy un fenómeno. Claro, el problema de esa persona es el orgullo. Está pensando demasiado en sí mismo, porque está muy enfocado en sí, en lo miserable que es, pero en última instancia está enfocado en sí mismo. Entonces la solución no es que la persona ahora piense mejor de sí misma. La solución es que la persona deje de pensar en sí mismo. Esa es la solución. Pero no nos damos cuenta y nos comemos la mentira. Pienso que hoy está muy de moda y no está mal visto promoverte por redes sociales. No está mal visto que vos pongas 2 reflectores que apunten a vos y que estés todo el tiempo mostrándote lo bueno que sos, lo buen esposo que sos, lo bueno que son tus hijos, lo mucho que estudiás, lo mucho que trabajás, lo mucho que no sé qué. Yo, mírenme todo lo que hago. Pero nadie dice nada. Parece que está bien eso. Está bien que todo el mundo se promueva a sí mismo y esté mostrando sus logros
Mi pregunta es, ¿por qué tenés tanta necesidad de que otros te miren? ¿Por qué? Pero no parece, ¿no? No está mal visto, nadie te dice nada. Nunca escuché a alguien que haya confrontado a otra persona diciendo, hermano, deja de publicar cosas, por favor. No, está bien, no pasa nada, está todo bien. Estamos tan inmersos en el orgullo que no nos damos cuenta. En los trabajos, en las empresas sobre todo, suele pasar que la persona que asciende, por lo general, es la persona que hace méritos, digamos, que es un buen trabajador. Entonces, el consejo que te da casi cualquier persona del trabajo, salvo que sea un creyente, casi cualquier persona es, tenés que mostrarte. O sea, no solamente tenés que ser un buen empleado, tenés que hacete ver, esa es la frase. Hacete ver, o sea, hacé un trabajo ahí, toca el bombo para que todos te vean, andá publicando todo lo que haces, tenés que hacerte ver. Y cuando vos no te haces ver, está mal visto. Estamos inmersos en el orgullo por nuestro corazón, ¿no? O sea, no el contexto, todo nace en nuestro corazón. Pero creo yo que hoy la sociedad ha camuflado de humildad lo que es orgullo. Y la Biblia es muy clara, como termina este texto en el versículo 14, la Biblia es muy clara en que Dios aborrece al orgulloso. Dios lo aborrece. Dios no se agrada absolutamente para nada del orgulloso. Y el orgullo es tan peligroso, que es lo que te impide entrar en el reino de los cielos. El orgullo te impide entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué te impide entrar en el reino de los cielos? Bueno, porque la manera de entrar en el reino de los cielos es que vos te humilles y reconozcas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Para entrar al reino de los cielos vos tenés que humillarte, reconocer que vos no podés hacer nada, que sos un miserable, como cantamos. Es la única manera. Pero el orgullo hace que vos no lo hagas. Por eso vamos a ver justamente en este texto que los humildes, los que se humillan, digamos, los que se humillan delante de Dios son aceptados, pero los que se acercan con orgullo son rechazados. Repito, los que se humillan delante de Dios son aceptados, pero los que se acercan con orgullo son rechazados. Y vamos a ver tres aspectos justamente, tres aspectos que tienen que ver con el orgullo y la humildad. Tres aspectos vamos a ver en este texto. El primer aspecto que vemos en el versículo 9 es la raíz del orgullo. La raíz del orgullo. Noten conmigo ahí en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. No tenemos mucho contexto sobre cuándo se dijo esta parábola. No lo sabemos. Muchas veces vemos contextos en los evangelios, saliendo de tal lado, por ejemplo, o yendo a tal otro, o en tal circunstancia, pero no tenemos mucho contexto. No sabemos si en realidad lo que sucede acá viene a continuación de lo que dijo antes. No es claro porque no hay ningún indicio temporal. Sabemos que los evangelios no están armados por línea de tiempo. Muchas veces, la mayoría, ¿no? Están armados de manera temática. Entonces, ponen un evento quizás que sucedió más atrás, pero lo ponen antes para organizar su evangelio. Por ejemplo, el evangelio de Mateo está organizado a través de 5 discursos. Entonces, no sabemos. Lo que sí es probable que Lucas lo coloque en este lugar por el contexto de la oración. Acá hay una oración, son 2 hombres que suben a orar, y en Lucas 18:1 hay una oración, ¿no? Dice ahí, noten conmigo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que Lucas acaba de hablar de la oración, de la importancia de ser persistentes en la oración, y ahora Lucas en esta parábola nos habla de la necesidad de acercarnos a Dios en humildad. Pero lo que sí queda claro, aunque no sabemos, digamos, exactamente qué es lo que está sucediendo, lo que sí queda claro es lo que da origen a esta parábola, que es lo que acabamos de leer en el versículo 9. Lucas nos dice ahí, ¿no?, que había personas que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Entonces Jesús, porque es Jesús el que está hablando acá, Jesús cuenta esta parábola.
No sabemos quién, o Lucas no nos dice quiénes son estas personas que confiaban en sí mismos, pero es muy evidente que estas personas que confiaban en sí mismos eran los fariseos. Es muy evidente porque vemos claramente que en la parábola hay un fariseo y un publicano. Y también porque la característica de los fariseos, justamente, es que confiaban en sí mismos, que se creían justos por sus obras. Confiaban en que Dios los iba a aceptar basados en su buen comportamiento. Por ejemplo, Lucas ya nos dijo esto en el capítulo 16, versículo 14. Lucas nos dice que oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, de Jesús. Entonces les dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Esa es la característica de los fariseos. Jesús le dice muy clarito: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Y eso es lo que está haciendo este hombre en esta parábola. Un intérprete de la ley se acerca a Jesús en Lucas 10 y le pregunta: Maestro bueno, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Jesús le cita los 2 primeros mandamientos: amar a Dios con toda mente, corazón, fuerzas, etc. y amar al prójimo como a uno mismo. Y dice en Lucas 10, 29, pero él, este hombre intérprete de la ley, fariseo podemos decir, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Queriendo justificarse a sí mismo. Y luego tenemos la parábola del buen samaritano. La característica de los fariseos es que ellos confiaban en sus méritos, confiaban en que ellos iban a ser aceptados por Dios por lo religioso que eran. Eso mismo lo dice el apóstol Pablo, así habla él de sí mismo en Filipenses capítulo 3, cuando él recuerda su vida como fariseo. Él dice en Filipenses 3:14, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, justamente, ¿qué es confiar en la carne? Confiar en sus méritos, en sus obras. Si alguien tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esos eran sus méritos. Así vivía yo como fariseo. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Todas estas cosas, estos méritos, eran para mí ganancias. Era en lo que yo me basaba para pensar que Dios me iba a aceptar. Todos mis méritos. Y la conexión que hay con los fariseos es que ellos, por un lado, se creen justos por sus méritos, por sus obras, y el primo hermano de creerte justo por tus obras es que menosprecias a otros. Por ejemplo, en Juan, capítulo 7, versículo 47, los fariseos mandan a los alguaciles a arrestar a Jesús, pero los alguaciles no lo arrestan a Jesús. Y cuando los alguaciles van a los fariseos y ven que no vienen con Jesús, le dicen, pero ¿y qué? ¿Y Jesús? Y ellos responden, los alguaciles, jamás hombre alguno ha hablado como este. O sea, los alguaciles no arrestan a Jesús porque quedaron impresionados por cómo Jesús enseñaba. Y noten la respuesta de los fariseos. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él, en Jesús, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Noten el desprecio a otros. Esta gente, qué ignorantes que son. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Es evidente, son fariseos. Confían en sí mismos, por un lado, y a su vez desprecian a otros. Por eso podemos decir que la raíz del orgullo proviene, y es lo que pasa acá, la raíz del orgullo proviene de tener un alto concepto de vos mismo. Tener un alto concepto de vos mismo. Dice Stuart Scott en un libro llamado El esposo ejemplar, él da varias características del orgullo y la humildad, y él dice lo siguiente, describe el orgullo de la siguiente manera, es verte a ti mismo mejor que los demás. Verte a ti mismo mejor que los demás. Y dice, un orgulloso usualmente
está en la cima menospreciando a otros. Eso es lo que hace este hombre, eso es lo que hacían los fariseos. El orgullo te hace creer que vos sos el mejor padre de la iglesia, que vos sos el mejor esposo de la iglesia, que vos sos el mejor hijo de la iglesia, que vos sos el que mejor sirve en la iglesia, que vos sos el que mejor enseña en la iglesia, que vos sos el que más sabe en la iglesia, que vos sos el más humilde de la iglesia. Eso hace el orgullo. Ahí está la raíz. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Somos los mejores. Y la consecuencia, que es lo que le pasaba a los fariseos, es que menosprecias a otros. Dicho de otra manera, la consecuencia de que sos un orgulloso es que no sos enseñable. Dice Stuart Scott, lo cito de vuelta, otra característica de los orgullosos, dice él, son poco enseñables. Y aclara, dice, algunos individuos lo saben todo, son superiores, parecen que no pueden aprender algo de alguien más. No respetan a nadie. Eso vemos en los fariseos. Esta gente que no sabe la ley maldita es. Son poco enseñables. Cuando Jesús sana a un ciego, recuerdan ahí Juan capítulo 9, y lo llama al ciego, le preguntan qué pasó, él les cuenta, no le creen, llama a los padres le cuentan, no les creen, vuelven a llamar al ciego, claro, no pueden negar lo que Jesús hizo. Y el ciego les dice, cuando va la segunda vez, le dice, pero ya les dije lo que pasó. Yo no sé, este hombre me tocó los ojos y ahora yo veo. Y dice, bueno, pero eso no viene de Dios. Bueno, yo no sé, pero la Biblia dice que eso sí parece provenir de Dios. Y noten lo que le responden los fariseos. Juan 9:34. ¿Tú naciste del todo pecador y nos enseñas a nosotros? ¿Tú naciste del todo pecador y nos enseñas a nosotros? ¿Vos me vas a venir a enseñar a mí? Poco enseñables. Dice Proverbios 26:12. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y a mí me encanta eso, porque del necio no hay esperanza en Proverbios. Pero hay más esperanza del necio que de él. La raíz del orgullo es que tenés un alto concepto de vos mismo. Una persona orgullosa te viene a pedir consejo. Y cuando vos lo aconsejás, te responde, sí, ya lo sé. Porque no puede admitir, no puede rebajarse a decir, a veces te dice, a veces una persona te responde no con orgullo, con humildad. Tenés razón, hermano, es verdad, sí, tenés razón, claro. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando cuando te dice, sí, ya lo sé eso. ¿Qué tengo que hacer así? Sí, ya lo sé. Nadie es como él. Alguien te va a aconsejar sobre el pecado, pero nadie peca como yo peco. Alguien te va a aconsejar sobre la crianza, pero vos no tenés los hijos que yo tengo. Alguien te va a aconsejar sobre el matrimonio, pero vos no tenés la esposa o el esposo que yo tengo. Alguien te va a aconsejar sobre lo que sea. Vos estás un escalón arriba. Sos poco enseñable, menosprecia a los demás. El punto es que o yo soy el mejor o yo soy el peor, digamos. Sería otra manera de orgullo. Una manera de orgullo es yo soy lo máximo. Como yo soy lo máximo, nadie me puede aconsejar. La otra es yo soy el peor de todos. Como yo soy el peor de todos, nadie me puede aconsejar. No importa, el punto es el mismo. Es poco enseñable. Personas que hablan sobre, no sé, la crianza de los hijos, con una manera, pero no tienen hijos. Ahora, ¿eso quiere decir que no puede aconsejar? No, claro, puede aconsejar porque la autoridad no es uno, son las Escrituras. Obviamente que sí. Pero la manera de hacerlo es con humildad. No te vas a parar acá a hablar como si fueses el padre ejemplar si no tienes hijos. O sea, enseñalo, está bien que lo enseñes. John Stott era un pastor soltero. Él nunca se casó, John Stott. Un gran hombre de Dios ya fallecido. Nunca se casó, pero él enseñó sobre el matrimonio, obvio enseñó sobre el matrimonio. Y todo un comentario de Efesios capítulo 5, todo un comentario de Efesios, uno de los mejores, y ahí está enseñando sobre el matrimonio, claro. Y también está enseñando sobre la crianza. Pero lo hace con humildad. Pero una persona orgullosa tiene un tan alto concepto de sí mismo que nadie le puede enseñar. Dice de vuelta Scott, ahí en su libro, hablando de lo contrario al orgullo, que es la humildad, ¿no? Él dice lo siguiente, hablando de los humildes, dice los orgullosos no son enseñables, los humildes, una de las características de los humildes es que son enseñables. Y dice Scott,
No Scott. Las personas humildes se dan cuenta que no lo saben todo y aun cuando piensan que están en lo correcto, desean considerar que ellos podrían estar equivocados. También saben que Dios puede usar a cualquier persona para enseñarles, ya que Él fue hasta capaz de usar a un asna para enseñarle a Balaam. Si Dios usó un asna para reprender a este falso maestro, ¿por qué no puede usar a cualquier persona? Y ese es el problema con los fariseos. ¿Cómo este carpintero va a venir a enseñarnos a nosotros, que somos eruditos en la ley? Como decían personas, ¿y de dónde tiene tantas letras? ¿De dónde? Si nunca fue a una escuela de rabinos. ¿Es el hijo de un carpintero? No son enseñables los fariseos. Y por supuesto, quedan excluidos del reino, no todos, ¿no? Tenemos Nicodemo, tenemos a José de Arimatea, allá al final de Juan 20, no todos, por supuesto, pero la mayoría queda excluida del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a humillarse. No están dispuestos a dejar que un carpintero, según su visión, que un carpintero les enseñe. No están dispuestos. No están dispuestos a reconocer su pecado. No están dispuestos a humillarse y, como hizo Pablo, y reconocer que sus obras de justicia son como trapos de inmundicia. No están dispuestos a desestimar todo lo que hicieron, toda la supuesta justicia que tienen delante de Dios, a desestimarla y a reconocer que no sirve de nada para ser perdonado, no sirve, no están dispuestos. Así que vemos, en primer lugar, la raíz del orgullo, tener un alto concepto de uno mismo. Estas personas, Jesús da esta parábola porque hay personas que se creen superior a otras, se justifican a sí mismos y desprecian a otras. La raíz del orgullo. En segundo lugar, vamos a ver el ejemplo del orgullo y la humildad. Ahora Jesús va a dar un ejemplo de cómo es un orgulloso y cómo es una persona humilde. Noten ahí, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Jesús suele caracterizar, no todas, pero suele caracterizar sus parábolas por contrastes. Ejemplo, Lucas capítulo 15, un hombre tenía 2 hijos. La parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. Lucas capítulo 7, cuando la mujer pecadora entra y lava los pies de Jesús. Y cuenta una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. Y suele contrastar. Y podemos seguir viendo, ¿no? 2 caminos, 2 puertas, 2 árboles, 2 casas, etcétera, etcétera. Un contraste, como va a ser acá. Pero estos hombres, como también suelen tener generalmente el contraste, estos hombres van a hacer lo mismo. Dice ahí en el texto que estos hombres suben a orar. Debemos entender esta oración no como una oración privada, sino como una oración pública. Una de las características que tenían los judíos es que había momentos de oración donde subían a orar. Una era a las 9 de la mañana, otra a las 3 de la tarde. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 3 cuando Pedro y Juan sanan a este hombre cojo? Dice que ellos estaban yendo al templo a la hora de la oración. Así que estas no eran oraciones privadas, sino eran oraciones públicas. Y suben al templo porque el templo era el lugar en ese momento, por supuesto, donde se manifestaba la presencia de Dios de una manera especial, donde Dios había prometido al pueblo habitar. Pero hay 2 personas acá, y ese es el contraste. Dice que uno era fariseo. El problema que nosotros tenemos cuando vemos las Escrituras, estudiamos, es que cuando leemos la palabra fariseo, automáticamente pensamos en alguien malo. Nosotros no, si alguien te dice, qué buen fariseo que sos, gracias hermano, no le vas a decir así. Incluso es como el insulto cristiano, ¿no? Decirle a alguien fariseo. Porque no está bien visto ser un fariseo. Y leemos publicano y lo tomamos como un elogio. A uno se quiere exaltar y dice, yo soy como el publicano. Pero cuando Jesús cuenta esta parábola, como ustedes sabrán, los fariseos eran la élite religiosa. Si había una persona, alguien una vez dijo, citando a los judíos, si habían 2 personas que entraban al cielo, una era un fariseo seguro.
Cuando no se sabe con exactitud cuándo surge la secta, se llama, la secta de los fariseos, no sabemos, pero sí los estudiosos están de acuerdo en que esta secta de los fariseos surge con una buena intención. Si ustedes recordarán, esta secta surge después del exilio. Y si ustedes recordarán, el pueblo de Israel fue al exilio por desobedecer la ley. Por eso Dios los mandó al exilio. Entonces, cuando ellos vuelven del exilio, una de las cosas que quieren evitar es volver al exilio. Entonces, como ellos quieren evitar volver al exilio, lo que ellos hacen es empezar a estudiar las Escrituras, a proponerse obedecer la ley. O sea, es algo bueno, es algo completamente bueno. Ellos quieren respetar la palabra de Dios, así que empiezan a estudiar la palabra de Dios con precisión. Así surge, incluso en la revuelta de los macabeos, muchos son fariseos. Ellos quieren, mientras todos muchos estaban claudicando frente a Antíoco Epífanes y sometiéndose a sus barbaridades, los fariseos no lo hacen. Se someten a la ley de Dios, se someten a la palabra de Dios. Quieren saber con exactitud qué es lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros pensamos en un fariseo, tenemos que pensar en un pastor. Así lo verían ellos. En un teólogo, en un seminarista, en un escritor de comentarios, en un escritor de libros, en una persona respetada. Lo respetamos, lo admiramos su conocimiento. Si queremos saber qué dice la Biblia, nos acercaríamos a un pastor, a un predicador, un teólogo, a que nos enseñe. Si una persona en ese momento quería saber qué es lo que Dios decía, se acercaba a un fariseo y el fariseo le enseñaba. Así que cuando dice fariseo, nosotros pensamos, por supuesto, de una manera mala, pero acá estamos hablando de un hombre piadoso a la luz de la sociedad, estamos hablando, ¿no? De un hombre piadoso, de un hombre al cual admiramos, al cual respetamos, al cual nos gustaría imitar. Y luego tenemos un publicano, recaudador de impuestos. Eran las personas despreciadas. Uno de los motivos por el cual se despreciaba a estas personas eran porque ellos cobraban impuestos a sus hermanos, porque eran judíos muchos, a sus hermanos, para luego dárselo a Roma. Pero además, no solamente por eso, sino porque el sistema de impuestos que tenía Roma, a diferencia de otros imperios, es que Roma daba la concesión, eso era, una concesión de cobrar impuestos. Entonces, lo que Roma te pedía es que vos le des a ellos, al imperio, un monto, digamos. O sea, eso, ¿cómo sucede hoy? Una concesión. Un monto. De ahí para arriba es tuyo. Lo que vos cobres es tuyo. Y a Roma no le importaba cuánto cobrabas de ahí para arriba. Era tu problema ese. Mientras vos le pagues, hace lo que quieras. Entonces, muchos de estos hombres, recaudadores de impuestos, eran estafadores. Eran personas que cobraban de más, robaban, todo para aumentar sus ganancias. De vuelta, cuando pensamos en un publicano, nosotros lo vemos como alguien humilde, pero es alguien que nosotros también menospreciaríamos si estuviésemos en ese lugar. O sea, menospreciaríamos en el sentido de que no quisiéramos ser como él. Es como, para darnos un contexto hoy en día, es como para nosotros pensar en un político, ¿no? Cuando a un político, al que sea, no importa, dice algo y después no lo cumple, nadie dice, ¿cómo no lo cumplió? No, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es tu respuesta? Y sí, obvio. Obvio que no lo cumplió, claro. Estamos acostumbrados, no el 100% obvio, ¿no? Pero estamos acostumbrados, obvio que no lo cumplió. Si es un político. Esa es la respuesta, obvio que no lo cumplió. Bueno, así veían las personas a los publicanos. Incluso el testimonio de un publicano no era aceptado en un juicio como válido. O sea, si vos decías, no, yo no robé, acá traigo mi testigo, a un publicano, bueno, a él no le creemos. Bueno, algunos estudiosos lo comparan, ¿no? Como para nosotros tener una idea, ¿no? Con traficantes de drogas, con traficantes de esclavos. No sé, personas realmente muy malas. No los admiraríamos para nada, para nada. Y acá vemos, el contraste es muy, muy evidente, no solamente porque es fariseo y es publicano, sino Jesús todo el tiempo quiere contrastar. Vemos que se describe, un autor dice 5 palabras, pero en realidad hay un solo verbo que describe la actitud del fariseo, solamente un verbo. Y hay 29 palabras que describen su oración. Pero cuando vamos al publicano, hay 19 palabras que describen su actitud y solamente 6 que describen su oración. O sea, hay un contraste extremo entre quién es uno, entre quién es otro, en cómo se acerca uno, cómo se acerca el otro, qué dice uno, qué dice el otro. El contraste es
abismal, es muy evidente. Y nos dice Jesús en esta parábola, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. No hay nada de pecaminoso en la postura de orar en pie. En la Biblia vemos personas que oran de pie, oran acostados, boca abajo, de rodillas, etc. No hay nada de malo. No hay nada de malo con orar en voz alta. En las Escrituras vemos oraciones públicas, como Salomón, ahí orando en la dedicación del templo, o oraciones privadas, como Ana, que Elí ve que mueve los labios, pero ella no habla, por eso piensa que está ebria. Vemos oraciones públicas como la de Nehemías. No tiene nada de malo ni orar en pie, ese no es el punto. Nada de malo orar en pie. No tiene nada de malo orar en voz alta, nada de malo. El punto es su actitud. Noten conmigo acá, el texto es muy claro, dice que este hombre oraba consigo mismo. O sea, esta persona no estaba orando a Dios. Esta persona solamente estaba recitando sus méritos. Como cuando orás con alguien para decirle lo que no te animás a decirle, ¿no? Y en la oración no estás orando en realidad, estás diciéndole lo que no te animás. O para reforzar lo que le dijiste, ¿no? Por supuesto, a veces hablas con alguien y orás en base a lo que charlarlo, ¿no? Pero cuando vos estás orando, en realidad le estás hablando a la persona, no estás orando a Dios. Bueno, eso es lo que hace esta persona. El problema de esta persona es que no está orando a Dios, está solamente recitando sus méritos. Ahora debemos tener cuidado porque nosotros vemos en las Escrituras, podemos decir, ciertas oraciones similares, no iguales, similares a las de este hombre. Por ejemplo, en el Salmo 17.1, dice el salmista, ahí en Salmo 17.1, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño, dice el salmista. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste, dice el salmista. Vos me miraste, no hallaste nada inicuo. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sabemos oraciones en los salmos, donde el salmista a veces habla de que él no hizo nada malo, de que él es justo. Pero hay que tener cuidado con confundirlas con esta oración. Por eso Jesús aclara, este hombre ora consigo mismo. El salmista, en este salmo y en otros, aunque él está reconociendo que no hizo nada malo y que lo están acusando injustamente, aún así el salmista está clamando a Dios. Y está clamando por misericordia. Está reconociendo que, aunque no hizo nada malo, aún así no merece que Dios le responda. Y por eso clama a Dios, Señor, por favor. No le dice, Señor, te ordeno que atiendas mi oración. No, cuidado. Señor, por favor, Dios, tené misericordia de mí. Señor, yo no hice nada malo, por favor, Dios, te lo ruego. Yo no hice la perversidad de la que me acusan. Pero el salmista no exige a Dios. Tampoco hay un desprecio a otros. Hay un reconocimiento humilde, Dios, te necesito. Pero en este fariseo no hay humildad. Y lo vemos en la oración. No, este hombre lo único que hace es sentirse orgulloso de sus méritos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Noten que en primer lugar el desprecio de este hombre este hombre está tan en la cima que en primer lugar desprecia a todos. Dice, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Luego dice, ni como este fariseo. Pero al principio habla de los otros hombres. Este hombre está en la cúspide, es lo máximo. No hay nadie en piedad como él. Y luego explica por qué. Se dan cuenta, a diferencia del salmista, que solamente dice, Señor, yo no hice nada malo, por favor, Dios. Esto que estoy pasando no es porque yo haya cometido de lo que me acusan. Por favor, Dios. Pero acá no hay eso. Acá hay una recitación de méritos. Explica por qué este hombre no es como otros. Dice, como ladrones, injustos, adúlteros. La primera palabra, ladrones, y la última, adúlteros, son 2 mandamientos del Decálogo.
Injustos probablemente contrasta, versículo 9, que ellos se creían justos, entonces dice que no es como los injustos. El punto es que este hombre obedece la ley. Señor, yo no soy una mala persona, ese es el punto. Yo no soy una mala persona. Pero no solamente no es una mala persona, sino que el fariseo se considera con mayúscula, la buena persona. Noten que nombra las cosas positivas. Ayuno 2 veces a la semana. Por ley, en el Antiguo Testamento había un solo ayuno, por ley, que era en el día de la expiación. Sí o sí, el pueblo de Israel debía ayunar por ley. O sea que si este hombre ayunaba una vez al año, estaba cumpliendo la ley de Dios. Está bien. Luego en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos ayunos fuera del día de la expiación, en momentos de mucha angustia. Por ejemplo, David, cuando está por morir su hijo, él ayuna, ahí en 2 de Samuel. Por ejemplo, Nehemías ayuna cuando se entera la condición de Jerusalén, allí en Nehemías capítulo 1. Pero este hombre es superior a David, este hombre es superior a Nehemías, este hombre ayuna 2 veces por semana, probablemente el lunes y el jueves, porque se decía por tradición que es el día que Moisés asciende a recibir la ley y el día que Moisés desciende del Sinaí luego de recibir la ley. Así que este hombre, el punto es que este hombre supera a todos. Es como decir, bueno, esperamos que todos los creyentes leamos nuestra Biblia diariamente. Bueno, pero yo la leo 3 horas por día, 3 veces por día. 3 horas a la mañana, 3 horas al mediodía, 3 horas a la tarde. O sea, supero a todos. Ese es el punto. El punto es que no solamente este hombre, digamos, no es un inmoral. Este hombre supera a David, supera a Nehemías, supera a todos. Dice ahí, doy diezmo de todo lo que gano. Según el Antiguo Testamento, había que dar diezmos en el Antiguo Testamento. Tenemos que, no hoy en el Nuevo Pacto, pero sí en el Antiguo Testamento el diezmo era ley, digamos. Era parte de la ley. Así como debías ayunar una vez al año, bueno, debías diezmar. Dice en Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Bueno, ya estamos bajo la ley. Ahora eso no quiere decir que no debemos esforzarnos, quizás debemos esforzarnos más, pero el punto es que no estamos bajo la ley, por supuesto. Así que no es una obligación diezmar de ninguna manera. Pero el punto es que este hombre que está bajo la ley, ¿no? En este momento, como Jesús, por supuesto, en ese momento, este hombre supera a todos. Este hombre diezma de lo que compra. O sea, para un judío, si vos querías ser sumamente riguroso, o sea, vos no tenías que diezmar de lo que vos comprabas. Pero este hombre diezma por si acaso la persona a la cual le compra no diezmó. Dice un escrito judío. El que se compromete a ser escrupuloso debe diezmar de lo que come y de lo que vende y de lo que compra para vender de nuevo. O sea, este hombre supera a todos, ese es el punto. Supera a todos. Supera a todos en su ayuno, supera a todos en su diezmo. Este hombre no solamente es piadoso, es el piadoso. Y el gran problema con una persona orgullosa es que se mide con otros. Esto está haciendo este hombre. Se está midiendo con otros. La realidad de la Biblia te dice que no importa cuánto mejor seas que otros. Cuando vos mirás a Dios, según Isaías capítulo 6, vas a decir, ay de mí. Y es lindo porque Nehemías viene diciendo, ay de tal, ay de tal, ay de tal. Y cuando llega a Isaías capítulo 6 y ve al Señor y ve su gloria, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombres inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El problema del fariseo es que mira a otros, porque si vos mirás a Dios, no te vas a animar a nada. Como Pedro en Lucas 8:9, ¿recuerdan? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como el centurión en Mateo capítulo 8, versículo 8, no soy digno de que entres bajo mi techo. Cuando vos te comparás con otros, podés ser más estudioso que otros, claro que sí. ¿Podés ser mejor padre que otros? Sí, obvio que sí, siempre va a haber un padre peor que vos. ¿Podés ser mejor esposo que otro? Por supuesto que sí.
Pero cuando vos mirás a Dios, te humillás. No hay otra. No hay escapatoria. Muchas personas se alejan de personas piadosas justamente por orgullo. Si yo estoy, a veces hablas con personas que no se quieren ir de una iglesia porque son el más piadoso en esa iglesia. Si yo me voy a esta otra iglesia, entro por último. Como cuando alguien juega en un club, ¿no? Y el club es malísimo, sale último. Y puede ir a un club mejor, pero no, me quedo en el malo porque acá soy una estrella, digamos, soy Messi. Me voy al otro, voy al banco. No, bueno, a veces personas son así. No, prefiero quedarme acá porque acá son todos tan desastres que yo con que leo un poquito la Biblia 2 veces por semana, ya está. Nos comparamos con otros. Pero el punto, Dios nos manda a compararnos con Él y con su palabra. La Biblia es muy clara, en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Podés ser el mejor acá, de verdad podés ser el mejor. Podés superar a todos en piedad, y por mucho. Pero si quebrantaste una vez la palabra de Dios, estás bajo su ira. No tienes escapatoria. Y por supuesto la quebrantaste más de una vez. Por lo tanto, acá vemos claramente, ¿no? Este hombre está basándose en sus obras. Se piensa que merece algo, se piensa que es la persona justa. Pero acá vemos un contraste impresionante, noten versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y acá vemos los contrastes, ¿no? Este hombre, el fariseo, puesto en pie, pero el publicano se para lejos. Es muy probable que acá haya una referencia al Salmo 24:3. Dice el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? Al templo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Responde el salmista. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Por eso este hombre, el fariseo, se acerca y dice, yo soy el justo. Pero el publicano está de lejos. Él sabe que no es limpio de manos. Él sabe que no es puro de corazón. Él sabe que ha elevado su corazón a cosas vanas. Él sabe que ha jurado con engaño. Así que este hombre se para de lejos. Quizás es probable que este hombre se pare en el lugar de los gentiles. Era un judío, pero se identifica con los gentiles. El fariseo ora dando gracias por lo justo que es, pero noten lo que dice este hombre. Perdón, antes de lo que dice. Sí, noten la actitud. Lo único que dice, una sola palabra del fariseo. Puesto en pie, pero en el original es una sola palabra, un solo verbo. Puesto en pie. Pero acá todavía no empezó con la oración. Y noten lo que está diciendo, se para de lejos. Luego dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Así como se acumulan palabras en la oración del fariseo, acá se acumulan palabras para resaltar la actitud del publicano. No queriendo ni aún alzar los ojos al cielo. Por supuesto, eso era un signo de vergüenza. Cuando vos estás retando a tu hijo, chiquito, ¿hacia dónde mira? Hacia el piso. Porque está avergonzado. Dice un escrito judío, ¿no? Fuera de la Biblia. Dice, porque desde entonces no pudieron hablar con él, ni levantar los ojos al cielo por la vergüenza de sus pecados. Eso era. En ese contexto, no levantar la vista era una expresión de vergüenza en ese contexto. Y luego dice que se golpeaba el pecho. Golpearte el pecho, de vuelta en ese contexto, era una expresión de dolor, como que te dolía el corazón, digamos. No físico, ¿no? Sino el alma. Y por eso se golpeaba el pecho. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas 23:48, dice que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, el espectáculo era la crucifixión de Jesús, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, como rasgar las vestiduras. Para nosotros sería hoy, a veces, no sé, taparte la cara, ¿no? Agarrarte la cara con las manos y mirar el piso. Expresiones de dolor. Este hombre está claramente, ¿no? Abrumado
por sus pecados. No se compara con nadie este hombre. No está mirando a nadie alrededor. Ni siquiera está diciendo, yo soy mejor que este publicano, yo Señor, soy malo, pero por lo menos estoy acá. Aunque sea, nada. Este hombre está abrumado por sus pecados, lo cual para mí también es un ejemplo de humildad. A veces en el orgullo alguien dice, yo no voy a ir a la iglesia porque estoy mal. Cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Parece muy humilde, ¿no? Parece muy humilde. Pero no es humilde eso. Porque lo que está diciendo es cuando yo haya hecho los méritos suficientes para presentarme delante de Dios, ahí voy a ir. Mientras tanto no. No hay humildad. Detrás de eso hay orgullo. Pienso que en la semana me porté tan bien que ahora sí soy digno de adorar a Dios. Pero la Biblia dice que no lo somos solo por los méritos de Cristo. Así que este hombre, me encanta la actitud de este hombre porque aunque este hombre está abrumado por sus pecados, en su humillación él va al templo. Imagínate cuando las personas ven a este hombre acercarse al templo, lo que habrán dicho, ¿no? Solo para pensar en algo. ¿Qué hace este acá? Este sinvergüenza. Mirá cómo se atreve. Pero a este hombre no le importa. No le importa lo que van a pensar otros. Por eso, una aclaración o un paréntesis, por eso decimos que la humildad no es pensar mal de vos mismo, sino que no pensar en vos mismo. Y esto es lo que hace este hombre. No le importa lo que otros piensen de él. En nuestro contexto sería, voy igual a la iglesia. Y quizás no entro, me quedo en la puerta, escuchando y cantando, porque me siento un miserable. Pero estoy ahí, escuchando, estoy donde debo estar. Me estoy humillando delante de Dios, reconociendo que no merezco absolutamente nada. No me importa lo que otros piensen. Como la mujer pecadora, es otro ejemplo de humildad. En Lucas 7 lo predicamos ya. Hay una cena, Jesús con un fariseo, y esta mujer se acerca y le lava los pies, y ahí están todos pensando, ¿qué está haciendo esta mujer acá? El fariseo dice, ¿no? Si este fuese profeta, sabría qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué hace esta acá? Pero a la mujer no le importa. No le importa. Eso es lo que hace una persona que está humillada. No te importa lo que piensen de vos. Solo te importa estar bien con Dios. Y la manera de estar bien con Dios es humillarte. Y noten, es clave la oración de este hombre, ahora sí. Dios, sé propicio a mí, pecador. El verbo ahí, diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador, diciendo, da la idea de que este hombre está haciendo esto de manera continua. Se está golpeando el pecho diciendo, Señor, por favor, Dios, sé propicio a mí, Dios, sé propicio a mí, Dios, sé propicio a mí. No es una gran oración, ¿no? No es la oración de Nehemías 9, no es una gran oración, no es una cosa de decir, wow, qué oración, Señor, soberano, excelentísimo, sabio, todopoderoso, nada. Este hombre está ahí. Lo único que puedo decir, Señor, por favor, perdóname. Nada más. Señor, por favor, perdóname. No hay grandes descripciones de Dios, no hay grandes declaraciones teológicas, no hay nada. Precioso. Pero este hombre dice una palabra clave, sé propicio, y no es casualidad esa palabra, sé propicio. El verbo ahí da la idea de haz propiciación, ¿no? Acá, sé propicio, está diciendo Dios, o sea, el que haría la acción acá es Dios. Dios, hace propiciación por mí, eso sería la idea de la oración. ¿Y por qué es clave entender esto? Porque el hacer propiciación o el propiciatorio era lo que estaba sobre, si recordarán, era la tabla que estaba sobre el arca, dentro del arca, no el arca de Noé, sino el arca del pacto, dentro del arca que era una caja cuadrada, estaba la ley, y la tapa de la caja era el propiciatorio, que era de oro, y el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, hacía un sacrificio, un sacrificio por sus pecados, por los del pueblo, y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Sobre el propiciatorio había dos querubines que estaban mirando hacia la ley, como una referencia al juicio, pero ahora la sangre, en el Antiguo Testamento, cubría, digamos, de estos corderos, cubría el quebranto de la ley. Entonces se hacía expiación por el pecado. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús en Juan 1, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios, el que va a hacer expiación final por nuestros pecados. Pero el punto era que el sacrificio, en esa cultura, en ese momento, el sacrificio, la propiciación,
muchos judíos decían que no alcanzaban a los publicanos. La propiciación no alcanzaba a los publicanos. Así que este hombre está pidiendo a Dios que haga propiciación por él. Y por supuesto, esto apunta a Cristo. Esta misma palabra se usa en Hebreos 2:17. Por lo cual, hablando de Jesucristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, que es lo que hacía, entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, Jesucristo es el Cordero de Dios y a su vez el sumo sacerdote que se sacrifica, pero no solo, ya no para cubrir, sino para quitar nuestros pecados. Entonces, lo que este hombre está haciendo está orando de manera del Antiguo Testamento, clamando a Dios que perdone sus pecados. En palabra del Nuevo Testamento, clamando por la justicia de Cristo. Eso es lo que está haciendo, clamando por la justicia de Cristo. Clamando por el perdón que viene a través de la muerte de Cristo en la cruz. Reconociendo que, este hombre está reconociendo que él merece ser condenado, pero está pidiéndole a Dios que alguien pague por eso. Que Dios haga propiciación por él. Y por supuesto, para mí es un ejemplo hermoso de humildad, hermanos. A veces en nuestro orgullo nosotros preferimos endurecernos que humillarnos. A veces preferimos decir, no, yo ya pequé tanto que no, ya está, no voy más a la iglesia. ¿Pero por qué, hermano, no voy más a la iglesia? No, ya está, yo ya pequé mucho. Y eso es orgullo. El punto es que no querés humillarte, quizás no querés abandonar tu pecado, quizás no querés que te importa demasiado lo que otros piensen de vos. La Biblia es muy clara en 1 Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y borrar nuestros pecados, quitarlos, limpiarlos. Por lo tanto, acá vemos un ejemplo de humildad. Este hombre está pidiéndole a Dios que haga propiciación por él. Y noten en último lugar, vemos las consecuencias, ¿no? Vimos la raíz del orgullo, alguien que se cree superior a otros y los desprecia. En segundo lugar, el ejemplo del orgullo y la humildad. Y ahora en tercer lugar, vemos las consecuencias del orgullo y la humildad. Ahora Jesús interpreta lo que está pasando acá. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Acá pasa algo de vuelta, impensado, increíble. A nosotros estamos tan acostumbrados y a esta parábola y a otros que no nos choca tanto, pero esto quedaríamos nosotros en shock. ¿Cómo diríamos? No puede ser. Noten que Jesús no retoma el pronombre demostrativo que usó el fariseo. Este, ni aun como este dice, ni como este publicano. Y Jesús retoma ese pronombre. Y a propósito, bueno, os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Cómo hizo para descender justificado? Bueno, acá vemos que la justificación es una declaración, como lo hemos enseñado en Gálatas. Este hombre no es que es justo por sus obras está frito. Este hombre es justo porque se le imputa la justicia de otro. Justamente, eso es el propiciatorio. Un animal muere en lugar del pueblo. Y eso es lo que está pasando, lo que pasa con Cristo. El Señor Jesucristo muere en lugar de los pecadores. Y ahora todo pecador que se acerca a Cristo en arrepentimiento y fe, que reconoce que sus obras no lo pueden salvar y confía en Cristo, se le imputa la justicia de Cristo. Eso dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, eso es el Señor Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acá no hay méritos, nada. Este hombre no desciende justificado porque va y vende todo lo que tiene. Ese es el resultado. Luego vemos un ejemplo de esta parábola en Zaqueo, que ya no es una parábola, es una historia real. Este hombre que el capo de los publicanos, de los cobradores de impuestos, se humilla delante del Señor, lo reconoce como un Salvador y luego vende todo lo que tiene. Pero este hombre no es salvo por vender todo lo que tiene. Este hombre es salvo por creer en Jesús. Y la consecuencia es que vende todo lo que tiene. Pero acá Jesús no quiere enfocarse en las consecuencias de la justificación, sino solamente en la manera. La manera. Esto está diciendo que ahora... La parábola tiene un punto y enseñar esto, cómo esta persona es justificada, pero
desde ya no hace falta aclarar que no es que este hombre sale ahí y sigue cobrando impuestos. Ni te lo imaginas, ¿no? Es como alguien que no sé, es un traficante de drogas y sale y sigue vendiendo drogas. No, claramente no. Pero Jesús no se quiere enfocar en los resultados, sino en la manera de ser justificados. Y es reconociendo que sos un pecador. Y reconociendo que vos no podés por tus méritos. Ese es el punto. Que no podés presentarte a Dios, Señor. ¿Y por qué Dios? Todo el tiempo hacemos esa pregunta cuando hablamos con alguien que dice ser una iglesia, ir a una iglesia o ser un creyente. Y todo el tiempo preguntamos, ¿y por qué Dios te tiene que dejar entrar al cielo? El denominador común es porque me bauticé. Ese generalmente debe ser el denominador común. Porque me bauticé. ¿Y qué tiene que ver que te bautizaste? Porque leo la Biblia. Porque de chiquito voy a la iglesia. ¿Y qué tiene que ver que de chiquito vayas a la iglesia? ¿Se dan cuenta? Son obras evangélicas serían. No de la ley. Este hombre cita obras de la ley. Nosotros citaríamos obras de la iglesia. Señor, si yo hago mi devocional todos los días, ¿cómo vos no me vas a aceptar? Si yo oro 2 horas por día, ¿cómo no me vas a aceptar? Si yo sirvo en la iglesia. Si yo... etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te alcanza. No te alcanza. No importa lo que hayas hecho. No te alcanza. Necesitas la justicia de otro. La justicia de Cristo. Hermanos, acá vemos la consecuencia más grave del orgullo. Primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay un texto a mí que me sorprende bastante. No lo cité por el tiempo, pero a mí me encanta. Cuando Acab se arrepiente, Dios le dice que lo va a matar. Y el profeta va y le dice a Acab, vas a morir. Y Acab se arrepiente no para salvación, no se arrepiente para salvación, sigue siendo un impío. Pero se arrepiente de un sentido por lo menos de lo que hizo. Y me encanta, Dios le dice al profeta, ¿viste lo que hizo Acab? Bueno, decirle que no lo voy a matar ahora, lo voy a matar después. Y todas las consecuencias no van a venir sobre su vida, van a venir sobre sus hijos, pero no sobre él. Impresionante, impresionante. Aun cuando Acab se humilla no para salvación, una humillación ínfima. A ese hombre Dios le extiende gracia. Increíble. De vuelta, no gracia eterna, no salvación. Impresionante. Hermanos, Dios, muy claramente, Dios aborrece el orgullo. Alguna vez te ha pasado, me imagino, hablar con una persona orgullosa. No te dan ganas ni de escucharlo. Ni te dan ganas de escuchar. Hablar con una persona orgullosa es lo peor que hay. Horrible, horrible. Te da náuseas. ¿Cuánto más a Dios? ¿Cuánto más a Dios le repugna nuestro orgullo? Cuando nosotros decimos, basta, no me hables más, me voy porque se me hace tarde. Tengo que ir a separar la ropa blanca de la de color. No, cualquier excusa metes para irte porque no querés estar más con esa persona. ¿Cuánto más a Dios? Dice hay 6 cosas que Dios aborrece, ¿no? Y 7 que le son detestables. Y una de ellas es los ojos altivos, el orgullo. Pero dice acá, hermoso, el que se humilla será enaltecido. Por supuesto, ese es el que reconoce su pecado. No importa la multitud de tus pecados. Este hombre obtiene el gozo de la salvación. Como dice el Salmo 32, ¿no? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. El punto es el siguiente. Cuando vos te humillás delante de Dios, sin importar las consecuencias, sin importarlas. Señor, reconozco, soy un pecador, merezco el infierno. No importa que de chiquito todos hayan pensado que era un creyente. Me doy cuenta, no soy un creyente, Señor. ¿Y qué voy a hacer si ahora reconozco que no soy un creyente? Te reconozco como mi Señor y Salvador y me tengo que bautizar de vuelta. ¿Qué van a pensar otros? No me importa. No me importa. Señor, no me importa. Yo solo quiero tu perdón. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que no hay nada que pueda salvar. Y esa persona es perdonada, sin importar la multitud de sus pecados. Cuando alguien dice, no, pero ¿cómo Dios me va a aceptar a mí después de todo lo que hice? Hermano, no. Fulano, sí, Dios te puede perdonar. Dios te puede perdonar si vos te humillás. Pero si vos le rechazás en tu orgullo, vas a morir en tus pecados y lo que te espera es el infierno. Por eso es trágico lo que le pasa a este hombre. El orgullo es trágico. El orgullo, en el caso de un no creyente, por supuesto, termina conduciéndolo al infierno. Pero pienso, solo para hacer una aplicación para nosotros los creyentes, aunque un creyente no va a terminar en el infierno, por supuesto, Cristo ya pagó por sus pecados. Pero aún así, hermanos, nosotros podemos enorgullecernos y Dios nos va a humillar.
Cuando Pedro le dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, le está hablando a la iglesia, no está hablando de inconversos. Y a la iglesia le está diciendo que Dios resiste a los soberbios. Antes de la caída es el altivez de espíritu. Bajate ahora de la escalera, bajate ahora. Si vos te bajás por vos mismo, no es tan doloroso. Pero si no te bajás, Dios te va a tirar. Y cuanto más subas y más alto estés, más te va a doler la caída. Es hermoso, hermano. Si nos humillamos de nuestro orgullo, Dios promete recibirnos. Dios promete perdonarnos. Dios promete aceptarnos. Quizás no quite las consecuencias, como David, que tuvo que afrontar todas esas consecuencias con sus hijos, pero tuvo el perdón de Dios. Y él dice después, bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado. Pero cuando no nos humillamos, Dios, que es un Padre amoroso, promete humillarnos. Pero eso siempre duele más. Así que ahora, al participar de los símbolos, hermanos, hagámoslo no en nuestros méritos. No venimos a participar de los símbolos ahora basados en lo bueno en lo bien que nos portamos, sino en la justicia de Cristo. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Dios, por nuestro orgullo. Perdónanos, Dios, por las veces que queremos enaltecernos, que queremos exaltarnos. Ayúdanos, Dios, a luchar con el orgullo. Guárdanos de creernos mejor que otros, Dios. Ayúdanos, como dice tu palabra, a considerarnos a nosotros mismos. Por favor, ayúdanos a crecer en humildad. Ayúdanos a conocerte más, Dios. Ayúdanos a estar más enfocados en ti y menos en nosotros. Más enfocados en ti y en amar a otros. Por favor, Dios. Y te ruego por aquellos que están aquí que no te conocen, por favor, que se humillen delante de ti y que te reconozcan como su único y suficiente Salvador. Por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.